Bienvenidos. Esto es Civilcraft Games, un universo extendido de juegos. Muy bien, aquí estamos una vez más en lo que es el Dangerous. Y hoy le traigo una guía para dar respuesta a todos los suscriptores que nos preguntan acerca de lo que son piratas, mercenarios y qué tipo de nave deberían usar, pero en especial para nuestro suscriptor comandante Darío López, que nos hizo la pregunta. Antes de hablar de las naves, vamos a hablar acerca de lo que son los mercenarios y lo que son los piratas. Vamos a ver qué línea delgadita los divide y a qué se deberían de dedicar cada uno dependiendo el rol que quieras jugar, si mercenario o pirata, ¿ok? Así que bueno, vamos allá. Si tú eres pirata, vas a agarrar el rol de pirata, no tiene ningún sentido ir a cazar otros piratas, ya que el rol de pirata es robar solamente, eso es robar diferentes cosas. Podrías atacar una nave y robar, podrías atacar un asentamiento y robar o dedicarte solamente a eso. ¿Okay? Mientras que el mercenario, el rol de mercenario, pues serviría como combatiente, ya que, digo, si juegas a estos roles de forma definida. Si no, pues puedes jugar como te dé la gana, pero definida. Un mercenario va al combate a cazar todo tipo de piratas, ¿ok? O cualquier otra persona que necesiten ir a buscar porque haya violado la ley de lo que sea, puede ser un jugador o un NPC. En operaciones, como mercenario, también puede dedicarte a este tipo de cosas. Yo no diría que un pirata se dedique a este tipo de cosas. Esto es más bien para un recompensa, aunque tú puedes jugar tu rol como tú quieres, te dé la gana. Pero esta es la que hay. Bien, ahora, una vez ya definido estos dos roles que son casi idénticos, dependiendo cómo el jugador quiera jugarlo, entonces vamos a lo siguiente. Bien, entonces aquí vamos a ver dos cosas. A cualquiera de los dos roles que te quieras dedicar. Bueno, entonces vamos a empezar con el rol de lo que son los piratas. ¿Ok? Es como lo defino yo. ¿Ok? Lo defino. Piratas se dedica a robar, a obtener cosas ilegales, a tomar misiones de este tipo. Definición de mercenario, conforme a lo defino yo. Vas a cazar piratas y vas a hacer operaciones. Todo esto de forma ilegal, porque te estás filtrando en todos lugares para hacer todas estas cosas. ¿Ok? Bien, ahora, lo importante es que sepa que ambos igual necesitan saber combate. Ir a hacer todas estas operaciones, que hay un montón, dependiendo de tu nivel, hay un montón. ¿Ok? Ahora, aquí lo vas a ver por colores. Vas a ver este más o menos verde, amarillo. Estos rojos. Estos que son verdes, bastante verdes, o novatos totalmente. Ok, bien, ahora. Igual aquí, para el combate, a cazar piratas como mercenario, te vas a ver aquí. Este es verde, amenaza cero. Eres totalmente novato, así que solamente tu amenaza va a ser el pirata que vas a ir a buscar, no más compañeros. Ok, eso que se la van a poner fácil. Ya en rojo ya es mucho más difícil. En amarillo verde, con las amenazas que diga, amenazitas. Entonces así es como vas a jugar este juego. Seas pirata o seas mercenario, recuerda que verde es para totalmente novatos. Para amarillos ya empiezan a darte un poquito de dificultad. Pero en rojo ya eres un campeón. Así que ya sabes. Y estas misiones puedes
en especial estas rojas, como son ya una dificultad bastante, te puedes encontrar con el pirata que vas a buscar y varios compañeros de este pirata. Así que casi siempre son para compartir con otros compañeros de viaje, ¿ok? Con otros comandantes. Si no, está chavao. Como vemos aquí, este icono que aparece ahí, eso significa que es para compartirla. ¿Ves? Y estos que están aquí, pues bueno, y ahí lo dice el logotipo. Ahí está el coso rojo, que es, ya tú sabes, ya no es cualquier cosita, ya es bastante. Bien, ahora, ya teniendo eso en claro, ahora tú dices, bueno, ¿cómo aprendo a combatir? Pues bien, eso está bien fácil. Para aprender a combatir, si eres un comandante novato, lo mejor es, si eres un nuevo comandante, entonces tienes que venir aquí, a esta área, a donde vas a escoger si vas a jugar en el mundo abierto, solo con amigos o tú solo contra NPCs. ¿Ok? Bien, recuerda que cualquiera de los dos roles que tú vayas a agarrar, si lo juegas aquí en mundo abierto, te vas a enfrentar tanto a jugadores como NPCs. ¿Ok? Puedes hacerlo solo o con compañeros. En sesión de privada, aquí vas a jugar con tus amigos. Y tus únicos enemigos van a ser NPCs. Para ti y para tus compañeros. Vas a jugar en solitario, pues bueno, tus únicos enemigos van a ser los NPC y el único humano serás tú. Y en este es el arena, esto no es otra cosa, ya para otra cosa, pero aquí, entrenamientos, aquí es donde vas a venir para jugar los tutoriales del juego para enseñarte las cosas básicas, ¿ok? De mover la nave, el combate y todo eso. Aquí es donde tienes que venir. Para muchos jugadores esto funciona más que los tutoriales y guías de otros jugadores, ¿ok? En YouTube. Pero bueno, todo depende de lo que tú quieras hacer. Bien, ahora vamos a ver los tipos de naves, ¿ok? Todo dependerá de tu estilo de juego. Bueno, más bien va a depender del billete que tengas. Okay, vas a venir aquí a comprar naves. Por ejemplo, aquí hay 15 naves. Bien, entonces pues aquí tenemos diferentes tipos de naves conforme tu presupuesto. Recuerda que aquí en Elite Dangerous no puedes comprar nave con dinero real, solamente con créditos del juego. Y estas naves tienes que irlas desbloqueando conforme vaya subiendo tu reputación, sea con la Federación, con el Imperio o de forma independiente. ¿Ok? Bien, entonces aquí tenemos un par de naves, algunas baratas, otras no tanto. Por ejemplo, muchos utilizamos esta nave, la Python, para hacer minerías, otros para combate, otros para exploración, porque no tienen un tipo de nave definido para cada cosa. ¿Ok? Esto no es como en Star Citizen, si tú quieres ser minero, tienes 3 o 4 tipos de naves para minería. Bueno, 2 de ellas están disponibles ahora, las otras todavía están en concepto. Pero hay naves específicas para ello. ¿Ok? Aquí no. Si quieres ser combatiente o pirata o mercenario, hay tipos de naves para lo que tú te vas a dedicar dependiendo del rol que quieras jugar. Por ejemplo, esta otra nave, yo he visto jugadores en YouTube que la usan para hacer minería, este animalote. Sí, el tipo 9. Esta yo también la utilicé para hacer minería, la utilicé para varias otras funciones. Ya esta de combate ya es diferente. Esta es una muy buena nave de combate. ¿Ok? Pero con esto no puede ser, diría, no puede ser pirata ni mercenario. Porque te vas a dedicar a buscar otros piratas y te vas a dedicar a robarle cosas a otras personas, a otros jugadores, a otras ya que esta nave está para el combate muy buena, ¿ok? Aunque te digo que tienes que armarla súper bien.
y no sirve para hacer saltos largos, no sirve para eso. Y si tú te vas a dedicar al pirata o al mercenario, necesitas una nave en el que puedas saltar bastante. Ahora, ¿qué tipo de nave yo te recomiendo para ser pirata o mercenario? Para cualquiera de las dos tiene que ser una nave que tenga al menos como mínimo 8 espacios, ¿ok? Porque vas a ir a robar cosas, ¿ok? Para eso, vas a ir a buscar cosas, así que tus misiones van a ser de búsquedas de cosas ilegales o de ir a robarle a otros piratas y cosas como esa, o ir a robarles a otras naves el cargamento. Y como mínimo, debería tener 8 espacios en el cargo, ¿ok? Y segundo, claro, tiene que tener una nave que quepa, al menos que le quepa mejoras de por lo menos del nivel 3 para arriba, ¿ok? Porque necesitan mucha potencia de fuego para hacer cualquiera de estas dos, de cualquiera de estos dos roles, ¿ok? Eso no puede ser cualquier nave. ¿Ves? Ahora, las naves de un poquito más envergadura y más polivalentes y con más poder de fuego, pues ya esta empiezan a costar como esta, más o menos. Esta es muy buena para el costo que tiene de 3 millones, ¿ok? Pero, bueno, pero cuando llegamos a aquí a este tipo de nave como la Fleur de Lance, esta nave ya cuesta 43 millones, o sea, ¿ves? Entonces esta Mamba cuesta 47 millones. La Python ya cuesta 48 millones. Y así sucesivamente, pues imagínate. Ahora, una nave grande, si tú vas a jugar como pirata, si te vas a dedicar a ser pirata, una nave grande no te conviene. Una nave de término mediano sí te conviene. Así que ya tú sabes. So, si vas a ser pirata o vas a ser mercenario, yo te recomendaría una nave mediana, ¿ok? Como la Lance o la Python, ¿ok? Si vas a dedicarte a una de estas dos cosas. Pero con algo tienes que empezar. Si no tienes mucho dinero, pues entonces entre la más barata, pues te busca la que esté más al alcance de tu billete, ¿ok? Ahora, la cosa más importante que tú tienes que saber si te vas a dedicar a uno de estos dos roles, sea el rol de pirata o el rol de mercenario, te recomiendo saber dónde pagar tus multas, porque te vas a dedicar a esto. Así que en algún momento vas a necesitar entrar a cualquiera de las eh, a cualquiera de las estaciones espaciales y no todas te permitirán entrar si debes. Tienes multas y tú estás siendo buscado. Así que te recomiendo que vea el tutorial o la guía que subí hace un par de días atrás. Es muy reciente, que te dice cómo y dónde conseguir estos lugares para pagar estas multas y de esta manera estar siempre clear, ¿okay? Siempre limpio. ¿Está bien? Bueno, espero que le haya servido esta guía y nos vemos. Recuerda, regálame un me gusta, suscríbete al canal, activa la campana de notificaciones, comenta en la caja de comentarios, compartes estos vídeos en tus redes sociales, habla acerca de Civilcraft Game con tus amigos y sobre todo regálame ese like y nos vemos en un próximo vídeo.